Bueno, dice que las riquezas de Jacob aumentan. Ya, entonces recuérdense que Jacob ya comenzaba a trabajar por sí mismo, ¿verdad? Él había trabajado para su suegro, su tío, y había trabajado y había hecho que su tío haga bastante dinero. O sea, Dios lo había bendecido a él. Entonces llega un momento en que él dice, ¿sabes qué? Yo ya quiero irme de aquí, yo también quiero tener mis cosas, no quiero trabajar solo para ti, pues yo estoy trabajando para ti y a ti es que tú eres el que te ves beneficiado del ganado, de las ovejas, de los siervos. Entonces él dice así, por favor libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra, permíteme llevarme a mis esposas y a mis hijos, que me los he ganado sirviéndote a ti, déjame ir. Tú sabes cuánto esfuerzo he trabajado por ti. Por favor, escúchame, le respondió Labán, el tío, ¿verdad? Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. O sea, que él reconocía que la bendición que tenía él era a causa de Jacob. Dime cuánto te debo, sea lo que fuere, te lo pagaré. Entonces dice que él le dijo, ¿tú sabes cuánto esfuerzo he trabajado para ti? Respondió Jacob. Y como tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. En verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. Pero ¿y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? ¿Qué salario quieres que te pague? Le volvió a preguntar. Y él le dice, Jacob dice, no me des nada, solo haz una cosa, y yo me seguiré ocupando de tus rebaños. Buenas noches. Lo que pidió fue lo siguiente, ¿sabes qué? Mira, tú tienes ovejas. Dame las ovejas manchaditas, las que están pintaditas de negro, las que tienen rayitas café, o las ovejas negras, y todas las demás ovejas van a ser tuyas. Entonces, en ese tiempo las ovejas, o la lana mejor dicho, era más cara cuando la lana era blanca, pues, ¿no? La lana es blanquita, entonces las otras eran como que menos llamativas, y quizás había pocas ovejas. Sin embargo, ese día, el mismo Labán le dice a sus hijos, ¿saben qué? Llévense las ovejas manchadas, imagínense. O sea, era tan abusivo que le estaba prometiendo algo, ¿sabes qué? Sí, te voy a dar las ovejas manchadas. Y lo que hizo fue llevarse esas ovejas lejos para que tengan poquitas Jacob. O sea, era un abusivo. Por eso se acuerdan cuando yo les dije que íbamos a hablar de un tío malo, ¿verdad? Mira, ese era el abusivo. Pero sucedió algo. Las ovejas que comenzaron a parir, las ovejas que ella le estaba cuidando, porque recuerden que no estaban las ovejas manchaditas, comenzaron a salir manchadas. Entonces vemos la mano de Dios, que a pesar de la trampa que le estaba haciendo su tío, Jacob era bendecido. Entonces él seguía trabajando muy fuerte, seguía teniendo el mismo cuidado, y a pesar de que su tío le estaba robando, Dios lo bendijo. O sea, él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar, pero no, él luchó para seguir trabajando y el Señor nuevamente bendijo su mano. Pero entonces Jacob se enteró que los hijos de Labán se quejaban de él y decían, Jacob se robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces, la envidia, ¿verdad? La envidia de los cuñados, por así decirlo, ¿no? Que él se está llevando la plata, él está yendo mejor que nosotros. Entonces, ya Dios mismo comenzó a llamar y le dijo, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes y allí estaré contigo. Entonces, Jacob, recuerden que había salido de la casa de sus padres, solamente con una vara quizás, con la ropa que tenía, pero Dios lo bendijo tanto que tuvo muchas cosas. Recuerden que él hizo una promesa, ¿verdad? Que si tú irás conmigo y me alimentares y yo regreso a casa, tú serás mi Dios. Bueno, está a punto de suceder eso. Entonces él habla con sus esposas y les dice, ¿saben qué? Miren, su papá me está viendo mal. Ya veo que su cara está mirándome con envidia, con coraje. Yo mejor cortamos esto por lo sano y nos vamos a mi tierra y nos regresamos. Entonces las esposas le dijeron, bueno, sí, es verdad, dice, tenemos que irnos. Aquí ya no podemos continuar. Y se va en camino a su tierra de nuevo. Labán persigue a Jacob. Ahora, cuando ya se da cuenta Labán, su tío, su suegro, que ya estaba la situación complicada, que no lo veía a Jacob, que no estaban las ovejas, que no estaban sus esposas, que no estaban sus hijas,
los hijos, que no estaban los niñitos, que de pronto lo visitaban todos los días, ya no veía el ganado. Entonces dijo, estos se me escaparon. Y comienza a perseguir a Jacob. Imagínense, a pesar de que lo odia, que ya prácticamente le tenía fastidio, que le intentó robarle, que lo estafó con no sé cuántos años con una esposa y con otra, aún así lo quería perseguir. 3 días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después de la zona montañosa en Galat. Pero la noche anterior, Dios se le había aparecido a Labán en el arameo en un sueño y le había dicho, te advierto que dejes en paz a Jacob. Miren, Jacob ni siquiera tenía que pelear, ¿ves? Porque ya Dios estaba cuidándolo, al punto de que a esa persona que tenía malas intenciones, le dijo, ni se te ocurra tocarlo. Imagínense el cuidado que tenía Dios con Jacob. Labán alcanzó a Jacob, quien acompañaba en la zona montañosa de Galat, y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. Eso significa que ya los tenía cerquitas. Aquí sucede algo interesante. Las hijas de de Labán, tenían un problema con él, porque se supone que Jacob trabajó por ellas para que en caso de que algo le pasara a Jacob, su padre, el dinero que produjo Jacob, se los entregara y no fueran una viuda, una mujer de pronto sin sustento, ¿verdad? Mujeres que tenían niños tenían que vivir de algo. Pero esta persona lo que hizo fue gastarse el dinero, y las hijas ya estaban resentidas también con él. Bueno, entonces, entonces como estábamos diciendo, ¿no? Jacob finalmente se va y llega el momento en que ellas se roban un pequeño ídolo, una figurita, de oro habrá sido quizás, la esconden, y entonces con más todavía hazaña lo persigue Labán. Ellas esconden y finalmente después de la confrontación, Jacob le dice esto, dice, ¿cuál es mi delito? Mire, ya estaba enojado, ahora sí ya enojado. ¿Qué mal te he hecho para que me persigas como si fuera un criminal? Has registrado mis pertenencias. Muéstrame lo que has encontrado, lo que sea tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros, a la vista de nuestros parientes, para que vean y ellos juzguen entre nosotros. Durante 20 años he estado contigo, cuidando de tus rebaños. Mire, había trabajado 7 años por una esposa, 7 años por otra esposa, 6 años por el ganado. Dice, y todo ese tiempo tus ovejas, tus cabras nunca abortaron, dice. Todos esos años nunca tomé un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo te mostraba el cadáver, ni te pedía que me lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Entonces nos estamos dando cuenta que en medio de todas esas situaciones, en esas peleas que había entre tíos, entre hijos, entre esposas, Jacob fue una persona honesta. Imagínense que comenzó robándole la bendición a su hermano, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso, no? Y en todo este tiempo su vida ha estado cambiando, ha ido transformándose hasta el punto en que ahora ya trabaja honestamente. Dice así, trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y el frío de la noche sin dormir. Sí, durante años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño. Y cambiaste mi salario 10 veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el Dios temible de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció y te reprendió. Entonces miren, ahora sí, finalmente Jacob se enfrenta a él y comienza como a reconocer que Dios estaba a su lado. Bueno, entonces Labán, ya viendo que esta situación era muy cierta, que Jacob realmente le dijo las cosas como eran, dijo, bueno, pues entonces hagamos un pacto, no tengamos problemas. Hicieron un monumento, como lo hacían en aquellas culturas, y dijeron, tú no vas a venir para acá a atacarme, ni yo voy a ir para allá a atacarte. Y así cerraron ese capítulo. Ahora, recuerden que él tiene otro problema que resolver. Su hermano se la tenía jurada. Recuerden que habíamos dicho que su hermano lo quería matar. Dijo, apenas se muera mi mamá, apenas se muera mi papá, pues a le doy de baja. O sea, lo voy a acabar porque me robó mi bendición y me robó la herencia. Entonces, en esa noche, Jacob, en el camino, tiene una visión y ve a un campamento de ángeles
a un costado. Entonces a él le puso a ese lugar, le puso un nombre que significaba 2 campamentos. Entonces estaban los ángeles de un lado y estaba su campamento del otro lado. Y eso le dio un poco de paz a él, porque sabía que se iba a enfrentar a su hermano. Entonces se dio cuenta que había algo más que lo que nosotros podemos ver. Entonces comienza a enviar un mensajero para ver si su hermano ya estaba un poco más tranquilo. Y se dan cuenta que su hermano viene a encontrarlo con 400 personas. Entonces, imagínense, él por un momento sale de un problema con su tío y ahora tiene que enfrentarse a su hermano. Si una persona fuera con una actitud pacífica, de pronto hubiera ido solo o con una pequeña comitiva. Pero imagínense que viajaba con 400 hombres. Entonces era como que, imagínense, era prácticamente una pandilla, ¿no? No sé si alguna vez usted ha ido al estadio y ve cómo viene en la barra del otro equipo, de otro lado, y usted viene por aquí y usted no sabe si va a haber un enfrentamiento o no. Entonces, eso era más o menos lo que él sentía, ¿no? El miedo de que se me viene un grupo encima. Y separó a los grupos en 2 partes. A una parte los mandó adelante y a otras partes los dejó atrás. Y envió regalos para su hermano. Esa historia la vamos a profundizar la siguiente semana. Entonces, hay lo que se llama vado en los ríos. Igual que uno entra por una puerta para cruzar de un lado al otro en un río, siempre se cruza por el lado más bajo. Y estuvo cruzando toda su gente, todo su campamento por el río. Y él fue el último que tenía que cruzar. Entonces, me imagino que él viendo hacia atrás, viendo hacia 20 años hacia atrás, habrá recordado cuando cruzó ese río y por un momento pensó, bueno, crucé este río sin nada. Crucé este río solamente con la ropa que traigo puesta, de pronto con los conocimientos que pude adquirir como pastor, y Dios me bendijo, me dio esposas, me dio hijos, me dio ganado, me dio siervos, me libró de la mano de mi tío, de mi suegro, que probablemente me quería matar. Y todo este tiempo la mano de Dios ha estado conmigo. En todo el tiempo jamás Dios me ha abandonado. Entonces él finalmente, como les dije, que en esa transformación que le tomó 20 años, él hace una oración y dice así: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste regresa a tu tierra y a tus padres, y me prometiste te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y la fidelidad que has mostrado a tu siervo, a mí. Cuando salí de mi hogar, crucé el río Jordán, no poseía nada más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme a mí y también a mi esposa y a mis hijos. Pero tú prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. ¿Saben qué? Yo en este momento, recuerden que él siempre decía, ¿no? Tú fuiste el Dios de mi abuelo, fuiste el Dios de mi padre. Pero en este momento, él por primera vez, yo siento que realmente intenta reencontrarse con Dios. Antes había dicho: Señor, si tú vas conmigo, si tú haces esto, si tú haces esto, si tú haces esto, vas a ser mi Dios. Pero él ahora se da cuenta que Dios hizo su parte y que él nunca ha sido tan cercano a Dios. Nunca ha estado cerca de Dios. Siempre lo ha visto, de pronto no tenía esa relación de conversar con Él todos los días. Y este es un llamado también para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a diario el teléfono, por ejemplo. En el teléfono la gente está en esos reels, en el TikTok, en Instagram, lo que sea, en Facebook. Y a veces la gente no se da cuenta y pasa 1 hora, pasa 2 horas. Y estamos tan afanados con la vida, porque tenemos clases, porque tenemos cursos, porque tenemos que trabajar, porque me estoy preparando para poder entrar a la policía, porque me estoy preparando para poder dar un examen para la universidad. Y no nos damos un tiempo para Dios. Entonces imagínense, él pasó 20 años y apenas en este momento se da cuenta de lo que no aprovechó. Porque si hubiese estado más cercano de Dios, quizás ese tiempo hubiera sido menor, ¿verdad? Bueno, no, eso es especular, ¿no? Pero es lo que yo entiendo, ¿no? Mientras usted más rápido se acerca a Dios, pues más rápido va a llegar
su bendición. Ahora dice así, ahora sucede algo interesante, ¿no? Y con esto terminamos. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río de Jacob, el río con ellos, dice. Bueno, aquí es donde cruza, bueno. Dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. El hombre dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré a menos que me bendigas, dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob contestó él. O sea, dijo, yo me llamo Jacob, le preguntó la persona con la que estaba luchando. Tu nombre ya no será Jacob. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres ya has vencido. Él le dice, por favor, dime tu nombre. ¿Y por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó a Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Bueno, la representación de los teólogos es que él peleó contra un ángel en aquella noche. Ahora, cuando dice que el ángel no podía ganar la pelea, no significa que no lo podía eliminar, porque dice que solamente lo tocó y le dislocó las caderas. Significa que no podía vencerlo sin darle un golpe tan fuerte que lo pudiese matar. Pero cuando decimos que Jacob peleó por una bendición, lo que quiero decirles es que, por ejemplo, miren, notemos que él trabajó por sus esposas, luchó por sus esposas, peleó por sus hijos cuando quiso darles un mejor futuro. Se enfrentó a su suegro, a su tío. Va a enfrentarse ahora también contra un ángel que representa que realmente él ya ahora sí necesita la bendición de Dios. Cuando se fue de la casa de su papá, se fue con la bendición que le había dado verbalmente su papá. Aunque se fue sin un centavo, era dueño de la mayor parte de las riquezas. Pero él construye todo de la nada. Entonces él luchó contra los hombres y venció. Y ahora dice que lucha contra Dios en un sentido figurado y Dios lo bendice. Entonces, en nosotros, ¿verdad? En nosotros como seres humanos, cuando ya somos padres, yo digo que se despierta el sentido de supervivencia. Yo decía que cuando era soltero decía, bueno, si alguien viene a robarme, yo no me voy a dejar. Pero ahora que ya soy padre, yo digo, bueno, pues si alguien me roba, pues con un arma no lo voy a enfrentar, pues no, porque tengo que pelear por mis hijas, tengo que trabajar por ellas. Y a veces, incluso también los ancianos dicen que cuando nacen los nietos, les vuelven a nacer ganas de vivir. Entonces, esa fortaleza que viene de querer cuidar a los nuestros, ¿verdad?, es la fortaleza que llevó a Jacob también a luchar por una bendición, tanto por su familia y ahora por él mismo también. Quisiera que para ustedes quede esta lección, que uno debe luchar por las bendiciones, en todo sentido. Él fue prácticamente con un bastón y construyó un pequeño imperio. Se enfrentó a Dios y Dios le dijo, bueno, pues ahora ya tienes mi bendición. No solamente la bendición del hombre, la bendición de lo material, sino también esa bendición espiritual. Y de nosotros depende que podamos obtener eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues acercándonos humildemente a Dios, tal como Él lo hizo en una sencilla oración, reconociendo quién es Él. Bueno, pónganse de pie que vamos a despedir la reunión. Daniela, por favor. Todos en reverencia, cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias porque nos has permitido tomarnos un tiempo para escuchar tu palabra y para conocerte un poco más, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a poner tu palabra por obra. Ayúdanos a conocerte, dedicarte un tiempo en nuestras casas, Señor, a leer la Biblia, a orar contigo, Señor. Bendice a cada una de las personas que están aquí en este momento. Dales fortaleza, dales salud si se encuentran enfermos, Señor. Sabemos que tú llevaste todo dolor, toda dolencia y que tú venciste en la cruz, Padre. Bendice a cada joven, a cada niño, dale sabiduría en esta semana que viene, Señor.
y sé tú estando con ellos guardando su vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.